Jóvenes, muy buen día. Permítanme llegar a ustedes para poder estudiar juntamente la asignatura de historia dentro de esta unidad 1 que se titula La decadencia del imperio. Y en esta sesión 1 estaremos estudiando acerca del Imperio Romano. Importantísimo destacar la trascendencia que ha tenido en historia este gran imperio. ¿Y qué fue el Imperio Romano o a qué llamamos Imperio Romano? Pues fue el periodo de la civilización romana posterior a la República y que prácticamente está caracterizado por una forma de gobierno autocrática. En su apogeo, controló un territorio que abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del Mar Caspio y Rojo al oeste, y desde el desierto del Sahara al sur hasta las orillas de los ríos Rin y Danubio y la frontera con Caledonia al norte. Allí podemos visualizar en la imagen acerca de todo lo que comprendía este conocido Imperio Romano. Asimismo, podemos destacar de que al ir avanzando durante la historia, Teodosio I, quien fue el último emperador que gobernó sobre un imperio romano unificado. Luego de su muerte, que se dio en el año 395 después de Cristo, el imperio romano definitivamente se dividió en dos. El imperio romano oriental, que se regiría desde Constantinopla, y el imperio romano occidental, que se regiría entre Roma, Mediolano y Rávena. Allí pueden ustedes visualizar dónde comprendía el imperio de Occidente y también el imperio conocido de Oriente. Entonces, hace referencia a la historia que Teodosio primero fue el último emperador que gobernó bajo un imperio romano unificado. Luego de esto, pues ya tenemos un imperio romano dividido. Asimismo, es importante conocer eh, grupos de emigrantes, como a través de los siglos, en los siglos 4 y 5, hubieron muchos pueblos nómadas que desde Asia Central comenzaron a viajar, comenzaron a emigrar fuera de su patria y consideraron grandes estragos en todo el continente euroasiático. Aquí podemos ver varios grupos emigrantes como fueron los hunos. Estos llegaron a Europa cerca del año 370 después de Cristo, provocando movimiento de pueblos germánicos. También nos encontramos con los visigodos. Eran uno de los primeros grupos germánicos que derrotaron un gran ejército romano en la batalla de Adriano. Asimismo, nos encontramos con los vándalos, quienes fueron un grupo que conquistaron Cartago y establecieron un reino allí. Asimismo, llegamos a conocer a los anglos y sajones, quienes invadieron Gran Bretaña. Los francos, en cambio, tomaron el control de Galia, mientras que los ostrogodos conquistaron Italia. Entonces vemos cómo estos grupos fueron emigrando y conquistando nuevos territorios. Asimismo, podemos avanzar con el Imperio Romano. Ya anteriormente habíamos visualizado de qué manera estaban divididos, y es importante conocer que mientras que el Imperio Romano de Occidente duró 80 años, el Imperio Bizantino tuvo una larga historia de casi 10 siglos, hasta 1453, que cayeron en manos de los turcos otomanos. Ahora, es importante destacar que hubo una gran crisis del Bajo Imperio. La crisis del siglo III hace referencia a un periodo histórico del Imperio Romano que prácticamente tuvo una duración de 50 años, y esto más o menos se comprende entre la muerte que se dio del emperador Alejandro Severo y el acceso al trono por parte de Diocleciano. Esto se dio en el año del 284. Prácticamente podemos ver que durante esta crisis existe una profundidad de crisis en varios ámbitos. Surgimiento de poderes efímeros sin fundamento legal, una vida económica con incertidumbre de producción, hay dificultad de transporte, prácticamente existe una ruina, perdón,
en la moneda. Qué importante destacar cómo se van avanzando eh, la crisis y esto va haciendo que poco a poco el Imperio Romano vaya decayendo más y más. Asimismo, podemos diferenciar dentro de esta gran crisis que se subdivide en dos periodos más, que es la anarquía militar y los emperadores ilirios. Hablamos de anarquía militar, aquella que se produce una ausencia casi constante de una autoridad regular central duradera y durante la cual son los soldados de los ejércitos fronterizos de los limes imperiales quienes designan y eliminan emperadores a su voluntad. Es decir, los militares son quienes ponen y quitan autoridades y ellos manejan el poder a su antojo durante la anarquía militar. No pasa lo mismo, en cambio, en los emperadores ilirios, quienes tras los años anteriores de la anarquía militar, en que la seguridad y la unidad del imperio se había visto gravemente comprometida, diferentes emperadores de origen lírico y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. En cambio, aquí vemos cómo los emperadores buscan una mayor estabilidad luego de haber pasado por el tema de la anarquía militar. Ellos buscan darle un mejor sentido a esta crisis. La división del imperio, ¿cuáles fueron las causas internas? Aquí vamos a mencionar de manera breve que hubo debilidad del gobierno romano. El ejército se tornó muy poderoso, muy ambicioso, eligiendo emperadores a sus generales, es decir, el ejército era quienes ponían emperadores. Hubo varias persecuciones de los emperadores a los cristianos y crisis social y económica. Teodosio fue el último emperador romano de origen español. Antes de morir, dividió el imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio. Arcadio prácticamente fue quien gobernó el imperio romano de Oriente, con la capital que fue Constantinopla, mientras que Honorio fue el hijo menor, en cambio reinó en el imperio romano de Occidente, cuya capital fue la ciudad de Milán. ¿Cómo se da la división de este imperio mediante sus causas externas? Aquí vemos cómo los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del imperio romano y que no habían sido dominados. Eran prácticamente pueblos que se dedicaron a la agricultura y al pastoreo. Aquí también tenemos otros pueblos de cómo se van dando, cómo se van originando esta división. Principales pueblos como los visigodos, los ostrogodos, los anglos y los sajones, los suevos, vándalos y alanos, los hunos, los francos y los burgundios. Cada uno va influenciando de manera diferente y ocupando o iba invadiendo nuevos territorios. Eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Un excelente